Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al tercer Docinada de Colloquium, que es una serie de charlas que estamos dando mensualmente por parte del Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, en diferentes temas y ámbitos de investigación, desarrollo e innovación que queremos ir implementando durante el tiempo como parte de la educación continua, no solo en nivel de grado, sino posgrado o a las personas que desean participar. Es un evento abierto a cualquier persona, así que bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Enrique Sagunt, de la empresa Sciences, que nos va a hablar un poco sobre imágenes científicas. ¿Sí? Enrique estudió ciencias físicas en la Universidad Autónoma de Madrid. De hecho, ahora se encuentra en Madrid. En la misma universidad realizó más tarde el doctorado en física teórica y obtuvo un máster en biofísica. En el 2012, mezclando su interés por la ciencia y su experiencia en el mundo audiovisual, creó la empresa Sciencel. Su trabajo se centra en la producción de todo tipo de material gráfico, desde imágenes, animaciones y el ámbito de la investigación hasta el uso, hasta efectos visuales en 2D, 3D para documentos científicos. Un poco para la dinámica, mantengamos el micrófono cerrado. En dado caso que ustedes deseen hacer una pregunta, la podrían hacer en medio de la charla, levantando la mano. En el lugar donde están las reacciones de Zoom, pueden levantar las manos y ahí le daríamos paso a la pregunta, habilitando el audio. Si desean también utilizar el chat, con mucho gusto podríamos leer las preguntas en medio o al final de la charla. Sin más demora, le doy paso a Enrique para que nos cuente un poco sobre este mundo de imágenes científicas. Gracias, Muy Enrique. bien, pues muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla, si os parece, para abrir la presentación. Para mí es un placer y un honor que me hayáis invitado a este proyecto que estáis desarrollando, porque creo que personalmente lo encuentro muy interesante y creo que hacía falta ya algo así. Entonces, mi agradecimiento total por hacerme partícipe, aunque sea lateralmente, de este proyecto. Antes de comenzar, me gustaría hacer un poco un disclaimer. Yo no me encuentro muy cómodo en este tipo de formatos, soy un profesor más clásico y os pido disculpas de antemano si no me desenvuelvo todo lo bien que me gustaría. Esta charla, otra parte del disclaimer sería decir que esta charla lo idóneo sería que fuera un taller. Vamos a hablar de imagen científica y la manera de aprender este tipo de cuestiones es haciendo. Que es como creo que se aprende, ¿no? Haciendo y equivocándonos mucho, y es la manera de ver lo complejo o lo sencillo que son las cosas. Así que me da un poco de pena que no pueda ser un taller, pero en cualquier caso voy a tratar de que sea una charla en la que voy a hablar de generalidades, pero también voy a tratar de abordar problemas muy prácticos que podéis tener como estudiantes de doctorado o incluso en estadios más avanzados de vuestra carrera científica. Giovanni ya me ha presentado, pero yo voy a tratar también de justificar un poco mi presencia aquí. Yo, como decía Giovanni, tengo mucho interés por la ciencia, en un sentido muy amplio, no solo por la física, también por la biología o la química, lo que me llevó a los estudios, a hacer los estudios que hice, pero también tengo mucho interés por el arte. Yo no diría que yo no hago arte, eso que yo como mucho haría algo parecido al diseño, pero sí me ha interesado mucho el arte en el sentido de mancharme las manos, ¿no? De la pintura, el dibujo, pero también la música, la escritura, y mezclando un poco estas dos ideas, este interés por la ciencia y este interés por el arte, pues creé esta idea, es Excel. Me cuesta mucho llamarlo empresa porque soy yo solo, y me parece un poco extraño llamar a algo así una empresa, pero bueno,
es lo que me paga el alquiler y lo que me da de comer casi todos los días, ¿no? Y me dedico básicamente a eso, a generar material gráfico, imágenes, animaciones, para científicos, para todo tipo de propósitos. A veces son, aquí os pongo algunos ejemplos, ¿no? A veces son cuestiones más artísticas, como para portadas, a veces son más técnicas, para, bueno, artículos científicos o proyectos. Y en mi tiempo libre, pues como os decía, como esto es un interés personal, como en realidad lo que he hecho ha sido convertir mi afición en mi trabajo, pues me dedico a hacer proyectos que tienen el objetivo un poco de hacer divulgación científica, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de algo en lo que estamos trabajando ahora, en lo que estoy trabajando ahora, que bueno, pues, si es de vuestro interés, os puedo dejar un enlace, está en mi página web. Y bueno, eso es un poco lo que justifica que yo esté hablando hoy de imagen científica. Estos 10 años que llevo haciendo imágenes, figuras para investigadores. Como os decía antes, vamos a empezar desde lo más general. Voy a empezar discutiendo brevemente el cuándo, cómo y por qué de la figura, imágenes. Vamos a hablar de imágenes dentro de artículos científicos, ¿vale? Del concepto de figura dentro del artículo científico. Y voy a hacerlo un poco desde la perspectiva que yo tenía o desde la experiencia que yo tenía cuando yo empecé a escribir artículos científicos, que era nula. Cuando mi única experiencia eran los informes de laboratorio. Yo entiendo que en todas las carreras científicas hay laboratorios y en todas se pedirá escribir informes resumiendo un poco la labor del laboratorio. Bueno, pues esa era toda mi experiencia y ya os adelanto que eso no sirve para nada. No es una buena preparación a la hora de escribir un artículo científico. Cuando la revista nos da la oportunidad de escribir un artículo, nos provee de varias herramientas para escribir el artículo. Uno tiene que contar su experiencia o sus observaciones o sus conclusiones, su labor científica o experimental. Y la herramienta obvia más potente es el texto. Uno va a escribir, va a relatar su trabajo, pero la revista también o el texto científico, nos ofrece otras herramientas, como pueden ser ecuaciones o tablas o referencias, ¿no? Uno puede citar otros artículos para servirse a la hora de contar su relato. Y una opción son las figuras, las imágenes. Y creo que es importante verlo como una opción, porque un artículo científico podría muy bien no tener figuras. Hay artículos estupendos que no tienen imágenes, no tienen figuras. Si no es necesario, no hace falta, no hace falta ponerlas. Y son una opción cara. No solo son una opción, sino que son una opción cara. ¿Por qué? Porque la revista nos va a dar un espacio limitado para contar nuestra labor experimental o nuestra labor científica. Un espacio limitado que puede ser de 1 página, 2 páginas, 5, depende de la revista, depende del tipo de artículo. No es lo mismo un review que una letter, que una comunicación. Pero en cualquier caso el espacio está limitado. Así que son una opción cara en ese sentido. Las imágenes ocupan mucho espacio. Y una imagen, por lo tanto, debe justificar muy bien su presencia. Una imagen le está robando espacio, como decía, al texto, a las citas, a las ecuaciones, a las tablas. Así que uno debe tener muy claro que una figura debe justificar su presencia. Debe contener al menos la misma información que contendría su equivalente en texto. O contar algo, alternativamente, o contar algo que sería imposible o muy difícil contar con texto, ¿no? Creo que esta es la manera de ver cómo debe ser la figura de un artículo, ¿no? Es algo muy serio. El diseño de figuras es una parte tan importante en la escritura de un artículo como el resto como la escritura del texto. Y es una parte que merece reflexión. Debemos dedicarle tiempo a reflexionar, a pensar cómo incorporar esas figuras, qué figuras deben ser y cómo optimizar su funcionalidad. Entonces aquí tengo una lista de 4 cositas que se me han ocurrido, en las que hay que reflexionar. Por ejemplo, hay que reflexionar sobre la claridad de las imágenes. Las imágenes deben ayudar a entender el texto, ayudar a entender lo que queremos comunicar. Y la mejor manera es haciendo cosas muy claras. No pueden ser cosas que solo entendamos nosotros, ¿no? Tenemos que pensar que estamos escribiendo para mucha gente, en muchos países.
Debemos comprimir la información. Estábamos hablando de que son una opción cara en términos de espacio, así que debemos reflexionar sobre cómo comprimir la información de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible es encontrar esa forma óptima de meter mucha información, bueno, tanta como haga falta, sin convertir la figura en algo confuso, en algo enrevesado. Hay como un punto idóneo de densidad de información que debe tener una figura. Esto es otro punto en el que uno debe pensar, ¿no? Uno debe conocer el simbolismo, ayuda mucho conocer el simbolismo dentro del área científica de cada uno y dentro del área científica de cada uno hay un simbolismo, hay unos elementos simbólicos que conviene conocer a la hora de diseñar una figura. En este ejemplo en el que os pongo aquí de la bacteria Rhodopsina, si uno tiene cierta formación en biología, pues puede entender fácilmente que estas cabecitas negras con patitas son lípidos y que esto representa una membrana lipídica de una célula, por ejemplo. Así que conviene, o ese rayito, esa onda amarilla es una onda de luz, o un fotón. Así que, como digo, conviene conocer el simbolismo. Y hay que conocer el estado del arte, conviene conocer el estado del arte y ayuda mucho. Pensemos, por ejemplo, que si en nuestro artículo hemos utilizado un setup experimental para hacer una medida, ¿debemos incorporar una figura con ese setup experimental a nuestro artículo? Depende. Si el setup es bien conocido, no hace falta. Si no hemos hecho nada innovador en esa configuración experimental, pues no debería hacer falta. Podría uno sustituirlo, por ejemplo, por una cita en el que se haya usado o simplemente escribir, ¿no? Hemos utilizado este setup experimental. Así que, de nuevo, depende de sutilezas como cuál es el estado del arte del trabajo experimental o científico que uno está desarrollando. Lamentablemente, todo esto es imposible enseñarlo. Esto nadie os puede enseñar a hacerlo, pero sí es posible aprenderlo. Lo vais a aprender con la experiencia, lo vais a aprender con la interacción con estudiantes que lleven más tiempo que vosotros, con vuestros profesores, con la propia revista o leyendo artículos, pero es tan dependiente de detalles, de pequeños detalles, que es algo casi imposible de enseñar. No hay una receta para esto. Vamos a hablar del estilo, ¿vale? ¿Qué estilo debe tener una figura en un artículo científico? En el contexto de la publicación científica hay, yo diría, 3 tipos de figuras. Están las portadas de las revistas científicas, cuyo único propósito es ser bonitas. La única responsabilidad de una portada científica es llamar la atención. La revista quiere que alguien vea esa portada, le llame la atención, tome la revista y acabe leyendo el artículo al que hace referencia esa figura. Entonces, no tiene ninguna otra responsabilidad más que ser bonita, ser bella. Obviamente debe representar algo relacionado con lo que uno ha publicado, pero esa es toda su responsabilidad, llamar la atención. El otro tipo de figura, que es bastante novedosa, en mi época, cuando yo hice la tesis, esto no existía, son los graphical abstract. Tienen muchos nombres, se llaman talks, se llaman... Este tipo de figura ha aparecido recientemente porque ahora nuestro artículo va a tener una vida muy saludable online, en las páginas web, y cuando la revista publica vuestro artículo, publicará el resumen y quiere poner al lado una figura que, por un lado, sea estéticamente llamativa, que sea bonita, pero sobre todo que ayude a entender vuestro resumen o vuestro artículo, ¿vale? Esta figura ya no, su única responsabilidad no es ser bonita, ya debe contener una información, una ayuda, algo más esquemático, algo más en términos pedagógicos o de comunicación. Y finalmente tenemos la figura sensu stricto, la figura del artículo, la figura que va a ayudar a entender el artículo. La responsabilidad de esta figura, como discutíamos hace un momento, es ayudar a entender lo que se está comunicando. Toda su responsabilidad es pedagógica y comunicativa. Estas figuras deben ayudar, deben ser deben cumplir las mismas tasas de rigor que el texto. Deben estar en ese área de seriedad y de rigor, ¿vale? Y es de estas figuras de las que vamos a hablar. ¿Hay un estilo para estas figuras?
Esto que voy a decir lo digo en base a mi experiencia como diseñador, pero también como científico, y además creo que es el consenso general de la ciencia. Las figuras de un artículo científico deben ser limpias, deben ser claras, deben ser mínimas, minimalistas, deben ir a la esencia de lo que se está contando. Línea clara, ¿vale? No sé si habéis estudiado física, pero en España, en el bachillerato, en física se explicaba Newton o la dinámica de Newton con los planos inclinados. Nos torturaban día y noche con estos planos inclinados que ayudaban a contar un poco que las fuerzas son vectores. Aquí también los torturamos con lo mismo. Perfecto. Bueno, la mejor manera, la manera idónea de plantear el problema de los planos inclinados es la que os estoy mostrando. Un dibujo sencillo, el plano inclinado es un triángulo, son líneas, líneas claras, tinta, ¿no? Para que sea muy fácil entender lo que se está contando, para que sea muy fácil ver cuáles son las simetrías del problema, que sea fácil medir ángulos o distancias o alturas. Se entiende perfectamente que la masa es una caja y el centro de masas está en su centro, dónde salen las tensiones. ¿Vale? Esta es la mejor manera de comunicar algo preciso, algo con rigor, línea clara, limpia, mínima. ¿Vale? En el momento en que nosotros complicamos un poco más la imagen se vuelve más interesante estéticamente, pero en términos de comunicación se sacrifica la comunicación. ¿Vale? De repente, en esta imagen, que sigue siendo muy sencilla, solo he incorporado la tercera dimensión, una cierta perspectiva, ahora los objetos son sólidos y hay alguna sombra. Como digo, estéticamente es posible que sea más interesante, pero en términos de comunicación, la comunicación se está sacrificando. Al haber ahora una perspectiva, no está claro cuáles son los ángulos, de dónde nacen los vectores, qué está en contacto con qué. Y finalmente, si nos vamos a algo realista, pues ya es imposible, ¿no? La estética gana, la comunicación pierde. ¿Vale? Entonces, y como digo, creo que de acuerdo con la comunidad científica, las imágenes de los artículos, cuanto más sencillas y más claras, mejor. Pensad, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo muy tonto, pero pensad que queréis decirle a vuestro compañero de piso que cuando tenga un momento baje al supermercado a comprar leche y patatas. Y dejáis una nota que dice, por favor, baja a por leche y patatas. Vuestro compañero no va a tener ningún problema en entender esa nota. Sin embargo, si escribís una poesía en la que a través de metáforas y de hipérboles está escondida la idea de que cerrar podrán mis ojos la postrera sombra y baja cuando recuerdes comprar pan. Posiblemente le encante el poema y le parezca muy divertido, pero no va a entender, la comunicación se entorpece. Va a entender difícilmente vuestro interés por la compra de patatas. Entonces, como veis aquí, la misma idea, la bacteriorhodopsina, en la parte izquierda es tan solo casi un rectángulo violeta, pero explica muy bien lo que se quiere contar, ¿vale? Se ha ido a la esencia de las cosas. Explica muy bien cómo al llegar la luz se produce un gradiente de protones y, sin embargo, a medida que hacemos más interesante esa proteína, por ejemplo, con las alfa hélices y las láminas beta o con resolución atómica, como vemos en la tercera imagen, quizás se gana en interés, pero se pierde en comunicación. ¿Vale? Entonces, muy importante. Líneas claras, repito, sencillez, ir a lo esencial de las cosas, ¿vale? Utilizando el simbolismo del que hablábamos antes, pero tratar cuanto más sencillo, mejor, ¿vale? Y esto es una buena noticia, esto es una buena noticia para los que, como yo, no tenemos mucho talento para el dibujo. Esto es estupendo porque hacer una imagen sencilla es más fácil que hacer una imagen compleja. Pero desde luego lo que hay que quitarse de la cabeza es que hacer una imagen sencilla sea fácil, pero desde luego que sea aburrido o que sea feo. Asociamos muchas veces la sencillez con la fealdad o con lo aburrido y a la hora de hacer una figura de un artículo científico acabamos llenándola de cosas que muchas veces la acaban estropeando. Aquí os pongo dos ejemplos de imágenes muy sencillas, de línea clara, con colores sólidos. Posiblemente a Tintín le conozcáis, en España le llamamos Tintín, o este AT-AT de Star Wars. Son dos cosas que yo podría colgar perfectamente en mi casa, como un cuadro, ¿no? Como un adorno. Y no dejan de ser absolutamente sencillas, ¿vale? Entonces,
también pensad que la belleza, en este caso, juega a favor de la comunicación. Si uno hace una imagen no solo sencilla, la hace bonita, es casi seguro que va a ser más fácil entenderlo. Aquí ahora la belleza significa facilidad en la comprensión, ¿no? Bien, dicho esto, como os decía, vamos a ir de cosas muy generales a cosas más concretas y que creo que pueden seros de utilidad. Vamos a empezar a hablar de calidad y tamaño de las imágenes. Hace 40 años, cuando uno hacía la figura de un artículo, tomaba un papel, hacía el dibujo y se lo mandaba junto con el artículo a la revista. De 40, 30 años a esta parte, las figuras nacen en el ordenador. Las figuras nacen como objetos digitales, como entidades digitales. Así que, para hablar de figuras de un artículo científico, tenemos que empezar hablando de qué tipo de figuras o qué tipo de imágenes se pueden diseñar, se pueden hacer en un ordenador. Esencialmente hay dos tipos. Y los dos son interesantes para la publicación científica. Unos son los gráficos vectoriales y otros son los gráficos rasterizados, ¿vale? Estos dos grupos contienen el 100%, yo diría, de las imágenes que vais a ver en un ordenador, en una computadora. Los gráficos vectoriales son gráficos que se crean y almacenan a través de funciones matemáticas, ¿vale? Para crear una figura de este tipo, como la que veis aquí, se utilizan unos puntos de control y unos handlers, no sé cómo se llaman en castellano, unos manillares, unas manillas, que se unen por curvas definidas matemáticamente. Son curvas como funciones matemáticas. Y de la misma manera sí se almacenan en sus ficheros, ¿no? Como estas funciones matemáticas. La característica principal de este tipo de ficheros es que tienen una limitación plástica. Son figuras muy sencillas. El estilo que se consigue con este tipo de figuras, con este tipo de gráficos, son figuras muy sencillas, imágenes muy sencillas, muy planas. Tienen una característica especial que podréis reconocer en cuanto la veáis en una figura. Por esto que digo, se deben definir con funciones matemáticas, así que hay limitaciones estéticas en este sentido. Pero esto es una buena noticia para el artículo científico, porque antes, justo hace un momento, estábamos hablando de que la sencillez juega a nuestro favor. Así que los gráficos vectoriales son una opción estupenda para crear figuras, una determinada figura, esquemática, un diagrama, para un artículo científico, ¿vale? Así que esto, que en principio es una limitación, para la publicación científica no lo es. Los gráficos vectoriales tienen su espacio en el artículo científico. Y una cosa muy buena que tienen los gráficos vectoriales es que tienen resolución infinita. Más que tener resolución infinita, es que el concepto de resolución no existe en los gráficos vectoriales. Al estar definidos con funciones matemáticas, uno puede hacer zoom, puede ampliar estos gráficos y nunca ve defectos, nunca ve artefactos, nunca ve bordes raros, ¿vale? Siempre tienen buena calidad, ¿no? Da igual el tamaño al que uno los maneje, siempre tienen buena calidad. De hecho, un tipo muy conocido, que conoceréis seguro, de imagen vectorial, son las fuentes de texto. Las fuentes de texto se pueden ampliar indefinidamente y no pierden calidad, ¿no? Uno nunca ve artefactos o elementos extraños, ¿no? ¿Qué tipo de formatos tienen los gráficos vectoriales? Pues aquí os pongo una lista de unos pocos, los más conocidos quizá. ¿Y qué software se puede utilizar para generar gráficos vectoriales? Pues os pongo dos alternativas. Os doy una alternativa gratuita, que no os la doy por condescendencia. No estoy, bueno, como seréis mayoritariamente estudiantes, no tenéis dinero, os doy una opción gratuita. No, esta es la opción que yo utilizo. Esta es la alternativa. De hecho, con Giovanni en algún momento tuvimos una charla sobre esto. Quizá luego podemos en las preguntas extendernos un poco más. Yo utilizo la alternativa gratuita, que es muy potente y con la que se pueden hacer muchísimas cosas. Sin embargo, hay que citar a su hermana cara, que es el Adobe Illustrator, que es una alternativa que se ha puesto muy de moda entre biólogos y que hay que reconocerlo, es un software muy potente que está por delante de Inkscape.
pero que no quita que Inkscape sea una alternativa absolutamente razonable. Bien, vamos a hablar ahora de los gráficos rasterizados. Los gráficos rasterizados son los mapas de bits. Estos son los gráficos, creo que conocéis. El 99,9% de los gráficos que veis en un dispositivo digital son gráficos rasterizados. Las películas, las fotografías que toma el celular, las que generáis con Photoshop o con GIMP o con el software que utilicéis, son gráficos rasterizados. Estos son mapas de bits. Aquí la información se guarda como puntos de color en una rejilla en función, bueno, pues si la imagen es en escala de grises, pues es una función de la intensidad, de números que van de 0 a 255. Si es en color, será una función de, por ejemplo, el código RGB, que es una forma de codificar el color, el valor del rojo, verde y azul, red, green and blue, de un determinado píxel, pero hay otras formas que de hecho podemos discutir porque puede ser interesante. O si tiene transparencia y un canal extra, RGBA, para el canal alfa. Y como digo, estas imágenes se crean o se toman o se manejan codificando un código de color en cada uno de estos píxeles. ¿Vale? ¿Cuál es el beneficio de este tipo de imagen? Que no tiene limitaciones plásticas. Como podemos virtualmente pintar lo que queramos con cada uno de esos píxeles del color que queramos, no tiene ninguna limitación gráfica. De hecho, la cámara, como decía antes, una cámara fotográfica o la cámara de un celular toma las imágenes con esta filosofía, con este formato, y se guardan con esta filosofía. Se almacenan en ficheros con esta misma filosofía. Así que este tipo de imágenes también es una buena, tiene su espacio en un artículo científico. Si uno quiere publicar una figura de una fotografía de microscopía, por ejemplo, o de una observación astronómica, o de repente ha hecho un trabajo de campo y ha observado que salen unas manchas en unas plantas porque se enferman y esas manchas son muy... Toma una fotografía, las fotografías deben ser gráficos rasterizados. De modo que no hay que elegir, aquí no hay una alternativa de qué tipo de gráficos deben en un artículo científico. Ambos. Si se puede, ambos. ¿Vale? Si no necesitamos elegir, cada uno tiene su lugar. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de este tipo de imagen? Que tienen una resolución limitada. También está mal escrito esto. No es que tengan una resolución limitada, es que las imágenes se crean o se diseñan o se toman para que funcionen, para que se vean bien a un tamaño, a una resolución fija. En el momento en que hacemos zoom a estas imágenes, empezamos a ver, como veis aquí, ¿no? No sé si se ve bien en la pantalla, pero vamos a ver los píxeles de los que está formado esta imagen. Pero da igual, puede ser una reducción. Si reducimos la imagen también estamos perdiendo información que probablemente no se pueda recuperar. Entonces, no es tanto que tengan una resolución limitada, es más grave, es que solo tienen una, ¿vale? Solo hay un tamaño al que esta imagen se va a ver correctamente. Y este tipo de imágenes se pueden guardar en formatos, y esto es importante, y ya empezamos a tocar cosas que van a tener que ver con recomendaciones de la revista o cosas que nos va a pedir la revista científica. Podemos guardar estas imágenes en varios tipos de formatos. Yo los he separado aquí dependiendo de la compresión. Hay formatos sin compresión. Si sois muy jóvenes probablemente ni los conozcáis, estos formatos. Los formatos BMP, PPM, donde lo que se hace, la información se guarda, pues como veíais antes, esas retículas, esas cuadrículas, este píxel tiene este color, este píxel tiene este color, este píxel tiene este color, tal cual, ¿vale? Son imágenes que tienen muy buena calidad, obviamente, porque no están comprimidas y la compresión redunda en la calidad, así que tienen muy buena calidad, pero tienen tamaños que no son manejables. Tienen tamaños que un ordenador... bueno, ahora estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Porque estos formatos aparecen muy al principio, las imágenes deben ser muy pequeñas, con muy poca calidad, pero ni siquiera hoy son manejables, ¿vale? Para llevarlas, por ejemplo, en un móvil, en un celular, no tiene sentido. Así que empiezan a aparecer algoritmos de compresión. Empiezan a aparecer algoritmos de compresión y aparecen, por ejemplo, formatos que admiten compresión.
como por ejemplo PNG y TIFF, que son muy populares a estos formatos y así que hay que prestarles atención porque van a estar relacionados con la revista. Las revistas van a preferir este tipo de formatos. Son imágenes que todavía tienen muy buena calidad, casi tanta, para el ojo humano yo diría que son indistinguibles de los formatos sin compresión, pero tienen tamaños mucho más manejables y admiten transparencia. Estos dos en concreto que os pongo aquí admiten transparencia, lo cual es particularmente interesante, ¿no? A la hora de montar una imagen o de manipular gráficos. Y finalmente tenemos formatos intrínsecamente comprimidos. Y aquí sí que hay que tener mucho cuidado. Os pongo los ejemplos de JPG y GIF. GIF directamente no se puede utilizar en una figura para un artículo. El nivel de compresión de GIF, que se debe a limitaciones de todo tipo, en particular en la paleta de color, hace que no sean nada interesantes, ni en términos de calidad, ni bajo ningún otro estándar, para una publicación científica. Sin embargo, el JPG sí. El JPG se prefiere en la publicación científica, pero hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver, hay que tener mucho cuidado con este tipo de formatos y en particular con JPG. Y software para crear, manipular, manejar este tipo de gráficos, los gráficos rasterizados, pues los dos más famosos, yo diría, son GIMP, que es la alternativa gratuita, que de nuevo es la que yo empleo, y Photoshop. Antes os decía que Inkscape en gráficos vectoriales era bastante peor que Adobe Illustrator. En este caso, sí compite. GIMP es al menos tan bueno como Photoshop. Photoshop, si uno quiere notar la diferencia entre Photoshop y GIMP, tiene que ser un fotógrafo profesional o un dibujante profesional, porque alguien con menos talento, y estoy hablando de mí ahora, no nota la diferencia. En términos de calidad, en términos de potencia, en términos de versatilidad, yo de hecho prefiero GIMP. Es mucho más compacto y para mí mucho más interesante. Y de hecho, para hacer una imagen, un artículo científico, no hace falta Photoshop, no hace falta manejar gráficos o formatos RAW, no hace falta toda esa rollo y esa cantidad de cosas inútiles, filtros y cosas absurdas que trae por defecto y que por eso tarda una hora en abrirse y bueno, no me voy a enredar. Bien, siguiendo con gráficos rasterizados. Esto que veis aquí, este extracto en gris que veis aquí, no sé si se ve el ratón, es un extracto real de una revista científica. Si uno va a ver las ayudas que le dan a uno para escribir el artículo, porque uno debe escribir el artículo siguiendo unos ciertos formatos y preferencias de la revista, la revista te informa de que los formatos preferidos para las figuras son, como veis aquí, PostScript, PostScript encapsulado, PDF, JPG y PNG. Los tres primeros hacen referencia a ficheros vectoriales, como veíamos antes, si queremos hacer nuestra imagen en un formato vectorial. Y los dos últimos, JPG y PNG, hacen referencia a gráficos rasterizados. Así que, como veis, la revista os anima, si hace falta, os permite, si os hace falta, o si es de vuestro agrado, utilizar tanto gráficos rasterizados como gráficos vectoriales. Antes decíamos, los gráficos vectoriales no tienen problemas de resolución, no tienen problemas de tamaño, porque conservan la calidad, ¿no? Da igual lo que uno haga con ellos, que siempre tienen buena cara, ¿no? Siempre tienen buena calidad. Sin embargo, con los gráficos rasterizados hay que tener mucho cuidado. Daos cuenta que aquí nos recomienda dos formatos, uno que admite compresión y otro intrínsecamente comprimido, el JPG. La compresión reduce, al aumentar la compresión reducimos el tamaño del fichero, pero hacemos perder calidad a la imagen. A veces hasta límites intolerables. Aquí veis a la derecha, la imagen de arriba es una imagen en JPG con cierta compresión y la imagen de abajo es la misma imagen muy comprimida hasta el punto de que hemos estropeado la imagen. Así que cuando manejemos formatos como JPG o PNG y estemos además mezclando cosas y mezclando imágenes que pueden tener distintos tamaños o calidades, hay que tener mucho cuidado con esto. No tiene sentido que nos pasemos 2 horas de nuestra vida de nuestra muy valiosa vida trabajando en una imagen para luego acabar guardándola y estropeándola, porque hemos comprimido demasiado
la imagen, ¿vale? Y vamos a acabar ya, no sé cómo voy de tiempo, Giovanni, pero vamos a acabar ya con... ¿sí? Vamos bien, quedan unos 10, 15 minutos. Perfecto. Sin Perfecto. problema. Perfecto, estupendo. Sí, pues vamos a acabar ya hablando de una cosa que es un problema para mucha gente, y para mucha gente, no digo estudiantes, para gente que lleva 30 años trabajando en esto, parece que tiene problemas para manejarse con estos conceptos, ¿vale? Entonces esto lo dejo para el final, pero es muy, muy relevante. El concepto de resolución y cómo conecta el tamaño de una imagen y la cantidad de píxeles. Y esto es una pelea que vais a tener a la hora de publicar o a la hora de imprimir vuestros artículos, ¿vale? Una pelea que vais a tener con las revistas, una pelea que vais a tener con vuestros programas, bueno. Y por eso creo que conviene comprender el concepto, que en realidad es muy sencillo, ¿vale? Lo que ocurre es que confundimos el concepto de resolución con calidad, con nitidez, y no es eso exactamente, ¿vale? Vamos a ver, ¿cuál es el problema? El problema básicamente es que nuestra imagen va a tener una vida digital. Por ejemplo, va a nacer digitalmente, va a nacer en un software, vamos a incrustarla en nuestro documento en LaTeX o en Word o en LibreOffice, y va a continuar su vida digital, la vamos a convertir en PDF, va a continuar su vida digital, la revista la subirá a su página web y la gente se descargará vuestro artículo y ahí continuará su vida digital hasta que alguien la imprima. La revista eventualmente va a querer imprimir en papel vuestro artículo. Y vosotros posiblemente también, ¿no? A mucha gente, a mí, por ejemplo, me resulta más cómodo imprimir un artículo y leerlo en el papel antes que leerlo en una pantalla de ordenador. Así que vuestro artículo, vuestra figura, va a tener dos vidas, una digital y una en el espacio real. En el espacio digital, el tamaño de una figura se mide en píxeles, ¿vale? Una figura, una imagen tiene tanto, una imagen rasterizada, por supuesto. Una imagen, este problema de la resolución, como decíamos antes, no afecta a los gráficos vectoriales. Una imagen tiene tantos píxeles de ancho por tantos píxeles de alto, ¿vale? En el espacio digital. Sin embargo, en el espacio real, las imágenes se miden en, bueno, lo que medimos, los tamaños y las longitudes, ¿no? En centímetros, en milímetros, en pulgadas. Entiendo, Giovanni, que en Costa Rica se usa, bueno, en América Latina se usa el sistema métrico. Y os horroriza tanto como a nosotros que todavía haya gente que utiliza pulgadas y millas. Pero digamos, hay gente que también aquí se utiliza mucho la parte de pulgadas. Cuando Sí. se hacen diseños de piezas, te hablan todos los tornillos, te los venden Claro. en pulgadas. Claro. En lugar de hecho, algunos tornillos, principalmente, si vienen en milimétrico, es difícil conseguirlos aquí porque todo viene de Estados Unidos. Sí. Entonces hay una ambigüedad. Sí, nosotros tenemos ese mismo problema porque esto solo ha quedado pues, para el mundo sajón, para los británicos, para los estadounidenses y para ciertos espacios técnicos. Y este es uno de esos espacios técnicos. Por eso pongo lo de pulgadas aquí. Bueno, como decía, hay que pasar nuestra imagen. El problema al que nos enfrentamos es pasar nuestra imagen del espacio digital al espacio real, de píxeles a centímetros. Con este problema se enfrentan por primera vez la gente que inventa las impresoras, que si lo pensáis es la puerta, ¿no?, entre el espacio digital y el espacio real, lo que va a convertir vuestra imagen en una pantalla en algo físico, en algo tangible. Esta gente se enfrenta a ese problema y desarrollan el concepto de resolución, que es una densidad. ¿Vale? Es una densidad de información, es una densidad de puntos. ¿Cuántos puntos podía poner la aguja de una impresora en una cierta distancia, en una línea, ¿no? en una pulgada, en la distancia de una pulgada? Por eso, típicamente, la resolución se mide en puntos por pulgada, dots per inch, o puntos o picas por pulgada o por centímetro, o píxeles por pulgada o por centímetro, o lo que sea. Entonces, este número, esta resolución, es lo que nos va a permitir pasar del espacio digital al espacio real. ¿Vale? Entonces, la resolución hay que entenderla como eso, como una densidad de información. Los píxeles son información, son unidades de información que se tienen que transformar en distancias, en longitudes, en el espacio real, ¿no? Y para ello necesitamos esta cantidad que es la densidad de información. ¿Vale? Vamos a ver cómo se utiliza. De nuevo,
otro extracto de una revista científica que nos recomienda, los ingleses son muy educados y nos dicen que prefieren que, en realidad te están diciendo que necesariamente tus figuras deben tener una anchura de 8,6 centímetros o 3,3 octavos de pulgada. Me parece una locura esto de las pulgadas. 8,6, vamos a olvidarnos de eso. 8,6 centímetros a 300 dpi, a 300 puntos dots per inch, puntos por pulgada. ¿Vale? Si la revista nos dice solo el primer número, si nos dice la figura debe tener un ancho de 8,6 centímetros, no nos está diciendo nada. Nada que tenga relevancia para el espacio digital. Nada, con ese número no podemos hacer nada, no se ha fijado el tamaño de nada. ¿Vale? Necesitamos, cuando veamos ese número, tenemos rápidamente que buscar el segundo número, que es el que nos va a permitir hacer la transformación. En este caso, este 300 dpi, que podría ser 450 o 600 o lo que sea. O en lugar de dpi podría ser ppp o cualquier otra forma que utilicemos para medir la resolución. Bien, ¿cómo convertimos? Con esta información tenemos que generar una imagen en nuestro ordenador. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver cómo se utilizan estos números. Si nos dicen que necesitamos que nuestra figura tenga un ancho de 8,6 centímetros a 300 dpi, bueno, lo primero que voy a hacer es convertir las pulgadas a centímetros, porque no me parece serio lo de utilizar pulgadas. Sabiendo esto, podemos convertir estos 300 píxeles por pulgada en 118, bueno, este número, 118 píxeles por centímetro. ¿Vale? No, el número en sí no es importante. Pero esta es la densidad de en píxeles de nuestra figura. Así que basta con multiplicar ese con 8,6 centímetros por 118 para saber que nuestra figura debe tener 1016 píxeles de ancho. ¿Vale? Cuando nosotros creemos nuestra figura de 1016 píxeles de ancho, a 300 dpi, cuando la imprimamos, medirá 8,6 centímetros. ¿Vale? A 600 dpi sería el doble, a 72 sería 244. Este cálculo, por supuesto, lo hace automáticamente Photoshop o GIMP. ¿Vale? Este cálculo no lo tenéis que hacer cada vez que tengáis que hacer una figura. Cuando creáis una imagen nueva en Photoshop, os va a preguntar el ancho, el tamaño, podéis ponerlo en centímetros, indicar la resolución y él directamente os genera el tamaño adecuado. Pero creo que es importante que veamos cómo se utiliza este número y para qué sirve y qué significa. Enrique, en el chat tenemos 3 preguntas. No sé si les abrimos el micrófono a las personas o lo dejamos para el final. Pues me quedan 2 transparencias, así que como queráis. Ok, dejémoslas para el final. Las dejamos para el final. Ya casi he terminado. Ok, continuar. Bien. Una confusión muy habitual es pensar que este número, esta resolución, estos 300 dpi, 600 dpi, lo que sea, afectan a la imagen digital de algún modo. No, no la afectan de ningún modo. Si la imagen no abandona el espacio digital, ese número no hace nada. Una imagen de 1000 por 1000 píxeles a 600 dpi son 1000 por 1000 píxeles, a 300, 1000 por 1000 y a 150, 1000 por 1000. No cambia absolutamente nada. Hay mucha gente que te pide, oye, aumenta la resolución. Aumentar la resolución no hace nada a la imagen digital en sí mismo, ¿vale? Muchas veces se dice aumentar la resolución cuando se quiere decir aumentar el tamaño de la imagen. Aumentar el tamaño en píxeles de la imagen, aumentar la cantidad de información de la imagen. Cambiar la resolución mientras nuestra figura no abandone el espacio digital, no hace nada a la imagen, no mejora su calidad, no empeora su calidad, no cambia su nitidez, su definición, nada, no hace nada, ¿vale? Solo es relevante en el momento que imprimimos. En el momento que imprimimos nuestra imagen, si la hemos creado a 600 dpi o si hemos establecido su densidad de información a 600 dpi, su resolución, la imagen medirá, pues veis aquí el ejemplo, es un ejemplo aleatorio, ¿no? Pero 4,4 por 4 centímetros, a 300 será algo más grande y a 150 medirá 17 por 17. Pero recordad una cosa, la imagen sigue teniendo 1000 por 1000 píxeles. Así que la información de todas estas imágenes es la misma. La cantidad de información de esa imagen es la misma en todas. La única diferencia es que hemos aumentado su tamaño a medida que disminuíamos la resolución. Eso probablemente quiere decir
que la última imagen, la imagen grande, en realidad tiene peor calidad, peor definición, peor nitidez que la primera. Probablemente la primera sea la que mejor se ve a pesar de ser la más pequeña, ¿vale? Pensad, hemos aumentado su tamaño sin aumentar la cantidad de píxeles, sin variar la información. Así que en realidad empeora la imagen, ¿vale? Quería poneros este ejemplo para que veáis cómo se maneja esta idea de resolución o cómo funciona. Y luego, ¿por qué 300? ¿Por qué 600? ¿Por qué 450? Hay como resoluciones muy típicas para distintas funcionalidades. Bueno, pues porque entre 300 y 600 dpi es como se ve bien una imagen, como se ve, como luce bien, con buena calidad, con buena nitidez una imagen, a la distancia que leemos. ¿Vale? A la distancia que leemos, de 20, 30, 40 centímetros, depende de los viejos que seamos, es como se ve bien una imagen con esa densidad de información, a 300 dpi. Si lo que estamos viendo es un póster, que lo vemos ya desde otras distancias, 1 metro, 2 metros, que es algo que me imagino que también tendréis que hacer en ocasiones cuando vais a congresos, 150 dpi es una resolución adecuada. La imagen se va a ver bien a esa baja resolución porque la vamos a ver desde más distancia, la vamos a ver desde eso, 1 metro, 2 metros, y luego ya para otras cuestiones podemos incluso bajar más la resolución si vamos a ver las cosas a 6, para un cartel, para un anuncio, podemos bajar a 72 o incluso mucho más, ¿vale? Entonces esto es la explicación de por qué hay esos números que parecen arbitrarios. No, sabemos que esos números coinciden con cómo ver bien una imagen en distintos usos, ¿no? En la lectura o en observar un cuadro o un póster o un cartel a más distancia. Y esto era lo que tenía que contaros. Así que muchísimas gracias por vuestra paciencia y espero, como decía al principio, que os sirva para algo, ¿no? Que os sea útil de alguna manera. Pues muchas gracias. Yo te digo una cosa, que después de pasar por un proceso doctoral y ver todo esto en el camino, si me lo hubieran contado el primer día que entré a la carrera, o sea, a la universidad en ciencias, pues me hubiera sido más sencillas las cosas. Creo A mí que también. es una introducción muy, Sí. muy buena desde mi punto de vista. Hay varias preguntas en el chat. Les voy a dar en el orden como las escribieron la palabra. Si pueden encender la cámara y el micrófono para que las digan. La primera pregunta la tengo de Isabel Torrealba. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Giovanni, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿O no? Adelante. Ok, perfecto. Bueno, yo hacía varias preguntas y era en relación a 3 aspectos. Un aspecto era en relación al tiempo, digamos, porque uno siempre está buscando, digamos, cuando está publicando artículos, alguien que le ayude en este tema, ¿verdad? Entonces, si hay lista de espera, etcétera. Yo pregunté por la página, ya Giovanni me la pasó. Entonces, una parte del tiempo, la otra parte, un rango de costos, porque esa es otra cosa que uno también ve, ¿verdad? Entonces, un rango aproximado. Y finalmente, la última pregunta es en relación con la parte de la propiedad intelectual y la parte, pues, de este uso libre que quede, digamos, ya, digamos, pues con todos los formatos que corresponden. Esas son básicamente, en resumen, las preguntas. Gracias. Muchas gracias a ti. Yo, si me permitís, no me apetece mucho promover, mi intención no era publicitarme. Yo te agradezco muchísimo las preguntas, pero tenéis mi correo y os invito a preguntarme, porque esto que dices del tiempo depende mucho del trabajo concreto que sea. Yo no tengo listas de espera, porque trabajo muy rápido y mucho. Está mal que yo lo diga, pero nunca procuro no hacer esperar a nadie. En cuanto a los precios, dependen mucho de un montón de factores, pero si me comparo con otros trabajadores puedo decir que soy muy barato. Y finalmente la propiedad intelectual. Yo no aplico propiedad intelectual a mi trabajo porque no tendría sentido. Cuando yo trabajo para un investigador,
la figura que yo le doy, del tipo que sea, él tiene que ceder la propiedad intelectual a la revista. Tal y como funciona la publicación científica, que eso sería para otro debate maravilloso y estupendo, el investigador cede todos sus derechos a la revista. Con lo cual, que yo aplicase algo de copyright a mis trabajos solo entorpecería el proceso para el investigador, que en cualquier caso debe regalarlos. Así que no, yo no solo no aplico copyright, entiendo que en la era digital la propiedad se ha diluido y de hecho invito a la gente a que utilice mis imágenes del modo que quiera, porque es un sinsentido. O sea, estoy, por un lado, moralmente en contra del copyright, pero además es que no tendría sentido práctico. Así que no aplico ningún copyright a mi trabajo. No puedo. Gracias. Por ahí teníamos también a Carlos. Bueno, Isabel es de Costa Rica, pero ahora voy a darle paso a Carlos Vega, que está en Portugal. Creo que él es costarricense, pero está en Portugal. O sea que estamos transmitiendo a diferentes partes del mundo. Así que, Carlos. Carlos tiene problemas con el audio y con la cámara. Entonces, ok, entonces, si no lo vi, sí, está más ahí. Básicamente dice, ¿qué recomendación daría para aquellos gráficos que normalmente son realizados en Microsoft Office, principalmente en Excel? Porque es difícil alcanzar las resoluciones solicitadas por las revistas. Muchas gracias. Yo tengo mi respuesta, pero quiero escuchar la tuya. Por favor, Giovanni. Quiero escuchar la tuya primero. La mía es no utilizar esas herramientas si existe otra alternativa. Y obviamente existen alternativas gratuitas, con lo cual no veo ninguna razón por la que se deba utilizar. Quiero decir, Excel, entiendo, el paquete de Office creo que tiene su utilidad y su interés y es muy potente y yo lo empleo ocasionalmente porque en particular creo que PowerPoint no ha sido superado. Pero Excel está muy bien para lo que está muy bien. Si queremos programar, Excel no es una buena alternativa. Excel es una alternativa para lo que sirve Excel. Y desde luego no es para generar figuras. Yo entiendo que es una forma, entiendo que te refieres a generar gráficas, a pintar datos y representar información. Repito, creo que hay alternativas. De hecho, hay alternativas gratuitas que no tienen ese tipo de limitaciones. Entonces, no veo ninguna razón para utilizar Excel para hacer gráficas. Lo siento. Sí, yo creo que voy a hacer mi opinión, que la digo a todas las personas que tengo, y aunque al final en los cursos básicos de carrera siempre terminas enseñando un poquillo de Excel y eso, pero ya en cursos más avanzados, normalmente opino igual que Enrique, no lo veo como una opción. Hay opciones de pago muy buenas, voy a citar dos para tener nombres concretos, que puede ser MATLAB o podría ser Origin. Son programas de pago, algunos más caros dependiendo de lo que vayas a utilizar o no, pero también hay opciones más abiertas, como podría ser Every, una opción que utilizan muchos estudiantes en el doctorado para graficar, o Sign Davis, que es también una muy buena opción para hacer gráficos, etcétera, figuras. Y normalmente se pueden después unir en estos programas, como decía Enrique, para hacer una imagen un poco más ilustrativa para las revistas y ya darle, digamos, la estructura final que puede saber. Pero incluso MATLAB tiene su alternativa gratuita, tienes Octave, ¿no? Ok, sí, cierto, se me iba. O sea, si vamos a hacer ciencia, y esto podría parecer, no sé lo que va a parecer, lo siento mucho, pero si estamos haciendo ciencia, Microsoft no es la forma. Si estamos haciendo un cálculo medianamente serio, Microsoft es que no está diseñado para eso. Está diseñado para otras cosas. Está muy bien para economía, está muy bien para otros aspectos. Pero si uno quiere hacer algo un poco más sofisticado, tiene que saltar, como decía Giovanni, a estas otras alternativas, que las hay de pago y gratuitas y son estupendas.
Sí. Se me ocurre XM Grace, se me ocurre Origin, que comentabais. Sí, le voy a dar la palabra a Silvia Echeverría, que tenía ahí una pregunta. Gracias. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días. La pregunta es, bueno, ahorita se están aceptando los formatos HTML en algunas revistas para los artículos. Y en ese caso yo estaba pensando en los gráficos interactivos y pedirte una opinión si consideras que el gráfico interactivo comete el mismo error de dificultar la comunicación, porque pues ya pierde simplicidad, ¿verdad? Y pierde el tema de las líneas, así. Gráficos interactivos, ¿qué tipo de interactividad? ¿En qué tipo de interactividad estás pensando? ¿En que sean animados o exactamente. que puedas... Sí, o por ejemplo que, bueno, sí, no sé, un gráfico donde te aparece una barra y te dé el valor, ¿verdad? Por ejemplo, del punto, o que cambie, que a veces cambia un poco color, ¿verdad? Es como el tipo de animaciones que uno encuentra en una página web, pero ahora se podrían poner a nivel de un artículo. Si usted cree que eso podría mejorar la comunicación del mensaje, el entendimiento, ¿verdad? O si más bien se comete ese mismo error, como lo explicaste al principio, que la figura mientras más realista está muy bonita, pero pierde el canal. La verdad es que no lo sé. Vamos a ver. En los artículos siempre ha habido un espacio desde hace tiempo que es el material adicional, donde uno podía añadir vídeos o podía añadir elementos más sofisticados que el propio texto, si se quiere, ¿no? Como eso, como un vídeo o una animación. Esto de los gráficos interactivos, creo que entiendo lo que me estás diciendo, o estoy pensando en cierto tipo de gráfico interactivo como Ajax que te permiten leer mejor la gráfica, ¿no? Ver qué punto... No lo sé. Parece que la tecnología va más rápido que la propia reflexión sobre qué está trayendo, ¿no? La reflexión filosófica o sobre la utilidad o sobre si es realmente una mejora. No lo sé, supongo que depende de cómo se hagan las cosas al final. Supongo que se me ocurre que puede ser una ayuda, pero también se me ocurre que puede ser algo que utilizamos solo porque lo tenemos. Se me viene a la cabeza el cine actualmente, ¿no? Parece que todo tiene efectos digitales solo porque se puede. Y nadie se para a pensar si va de verdad con la narración o... No, vamos a poner efectos y explosiones porque es barato, ¿no? No sé si ese tipo de tecnologías se van a utilizar con la misma filosofía solo porque se puede. No lo sé, no sabría decir. Creo que es pronto y no lo sé, pero en la medida en que ayuden a la comunicación o que ayuden a entender lo que se está haciendo, entiendo que debería ser positivo, claro. Creo que en ese mismo sentido hay una pregunta en el chat que es la de Francisco Bravo. Francisco dice que es la opinión con respecto a los videos en los abstracts o producciones audiovisuales. No sé si te contestan ahí, Francisco, o quieres intervenir. Gracias, Enrique, un gusto y muy interesante la charla. Llegué un poco tarde, pero a tiempo, que es lo importante. Enrique, parte de eso, bueno, yo trabajo un poco en producción audiovisual me he metido un poco en ese tema. Todavía no en la parte de videos abstract, pero sí he visto que primer mundo, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, en donde hay mucha influencia aparte de acá, ya lo están empezando a hacer y creo que Europa también. Sí. Además de eso, también quería preguntarte si desde la parte digital, ¿verdad? Ya sea composición, cómo usar estos vectores, todo este montón de técnicas nuevas, si ya existen los programas de estudio, cursos o, no sé, talleres que estén empezando a implementar esto para los estudiantes, porque como estamos viendo es una herramienta, creo que no solo útil, es necesaria para poder comunicar bien lo que es ciencia. Entonces quería saber tu opinión también sobre eso. Mira, con respecto a los video abstracts, creo que, y esto es una opinión muy personal, ¿vale? Y ahora me voy a enfadar un poco, pero creo que el sistema editorial científico está roto desde hace tiempo, y está roto de muchas maneras.
Y parece que lo único que se les ocurre para tratar de arreglarlo es añadir esta pirotecnia, estos cohetes, como el Abstract Figure, ¿no? Esta figura que os mostraba antes, los TOC, o de repente ahora estas casi entrevistas o estas explicaciones en vídeo que se están poniendo muy de moda, no tanto en España, pero sí en Europa, ¿no? Trabajo mucho con Holanda y en Holanda es casi estándar acompañar ya con esto. A mí no me gusta. Yo entiendo que es una herramienta y que se puede utilizar de muchas maneras y que a veces es muy útil y ahora como uno, pues como decía antes, el artículo tiene más vida, parece que solo la científica lo puedes verter a YouTube y ahí de repente puede caer en divulgación, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta por una razón muy sencilla. Creo que está generando brecha. Este tipo de cosas generan una brecha entre la gente que puede dedicarle tiempo o tiene dinero para pagarlo. Y ahora estoy hablando en contra de mi trabajo, ¿eh? Claro, claro. En contra de mi negocio. Ayudan a crear esa brecha. Ayudan a que la ciencia se perciba como algo visual, vistoso, y si no tiene esa cualidad, tu artículo puede pasar desapercibido, ¿no? A pesar de que va a tener muy, muy buena calidad. Esto no sería un problema si el sistema editorial no estuviera tan roto como creo que está. Pero como en mi opinión sí lo está, para mí estas cosas solo ayudan a separar, a crear más brecha entre los jóvenes investigadores que están tratando de asomar la cabeza y los grupos potentísimos que tienen mucho dinero y se pueden permitir publicar 20 portadas al año porque tienen un diseñador gráfico y entonces tienen una visibilidad tremenda. Y esto del Video Abstract, a pesar de que uno puede grabarse ahora con el celular y puede, digamos, no es necesariamente caro, tengo la sensación de que no ayuda. No ayuda. En otro contexto a lo mejor ayudaría, pero en este no. Y lo que me decías de talleres, yo lo he aprendido todo gracias a YouTube. Todo lo que sé lo he aprendido con libros y gracias a YouTube. Y esto no lo digo con orgullo, ¿eh? Yo creo que está muy bien el ser autodidacta, signifique eso lo que signifique, pero la formación académica está muy bien. Yo he tenido la oportunidad de, como decía antes Giovanni, de hacer una carrera y un máster y pongo en valor la educación académica. Pero bueno, dicho esto, hay mucha gente maravillosa que explica cosas en YouTube, en tutoriales, y crea PDFs explicándolo y creo que es la manera de empezar. Si no se tiene acceso, como también he hablado con Giovanni, ¿no? que sería bonito a lo mejor pensar en algo más tipo taller y resolver problemas concretos. Mientras no sea posible... Eso podríamos irlo pensando, no sé, cómo hacerlo de manera virtual. Bueno, creo que los españoles pueden viajar todavía a Costa Rica, que lo podemos plantear en algún momento. Sí o no, o sencillamente como un video tutorial también, un video tutorial enfocado específicamente a ciertos aspectos, pero no hablo tanto de la presencia como que me encantaría, por supuesto, como del formato, ¿no? El ya resolver problemas concretos, sí. Vamos a enfrentarnos a la creación de las 3 figuras de un artículo científico, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Sí. Hayden, ¿tiene la mano levantada? Correcto. ¿Cómo está, Enrique? Hola, encantado. Muy bien. Mi pregunta va ya dirigiéndome directo a la parte de imágenes. Yo los gráficos generalmente los hago con MATLAB, principalmente porque además estoy haciendo simulaciones en MATLAB y me arroja los gráficos. Y después los paso a Inkscape para hacerles la parte un poco artística. Va más que todo en la parte del manejo de la paleta de color. ¿Qué tan contrastante debería manejarse la cuestión del color de los gráficos, ¿verdad? Si sería mejor manejarlo lo menos contrastante o si se recomienda que sea más bien contrastante para que impacte al lector. Depende, no lo sé. Esto, como os decía al principio, esto es muy difícil enseñarlo. Hay que aprenderlo necesariamente, pero es muy difícil enseñarlo. No lo sé. Y cada vez, y no solo no lo sé, sino que creo que cada vez hay más confusión respecto a esto. No sé si sabéis que ahora las revistas te piden ciertas paletas de color específicas
para personas con daltonismo, para tener en cuenta personas con dificultad en la visión, con lo cual se iría más hacia lo contrastante que comentabas, pero no solo contrastante, sino contrastante en cierta área de la paleta, separando bien ciertos colores específicos. No sabría decirte, hay cosas tremendamente elegantes y claras que ves en colores pastel, muy poco contrastados, y cosas maravillosas con tinta negra o negro sobre blanco. No tengo una respuesta. Sí, siguiendo esa línea de la pregunta de Jaime, ¿qué recomendarías más? Hacer lo que está diciendo Jaime, construir el gráfico en X programa y después ponerlo en Inkscape o en GIMP. ¿Cuál sería más conveniente utilizar para la hora de ya enviarlo y ponerlo en el artículo? Depende de tus necesidades. Entiendo que Hayden está utilizando Inkscape porque, bueno, primero sabe manejarlo, lo conoce y porque resuelve los problemas que tenga. Yo cada vez utilizo menos gráficos vectoriales. Los gráficos vectoriales tienen sentido cuando los ordenadores eran peores que ahora, cuando las memorias, los discos duros eran mucho más limitados. Hoy no cuesta trabajo crear una imagen de gran tamaño como gráfico rasterizado. Entonces yo típicamente me voy a GIMP porque me siento más cómodo con gráficos rasterizados que con gráficos vectoriales. Pero creo que depende de las preferencias, en ese caso de cada uno. Como os decía antes, Adobe Illustrator se ha vuelto súper popular. Ya creo que nada se hace en biología, ningún diagrama, ningún esquema, si no es con Adobe Illustrator. No, depende mucho. Tampoco Hayden no ha explicado, por ejemplo, qué tipo de tratamiento artístico le da luego a la figura. ¿Qué es añadir texto? ¿Qué tipo de...? Sí, a veces añado texto y bueno, cuando tengo el gráfico, la cuestión es que cuando yo hago el gráfico, como viene de una simulación, a veces si tengo que repetir el gráfico por algo, me lleva mucho tiempo mientras vuelvo a hacer la simulación porque son muy largas, entonces es más fácil tomar el gráfico y modificarlo ahí mismo. Entonces, digamos, para la parte de inclusión, ¿verdad? De gente que sufre daltonismo y esto, yo tengo mucho cuidado en poner las líneas. No pongo todas las líneas continuas, sino que pongo línea roja punteada, línea verde pues, continua. Entonces, abajo hago la aclaración de qué es cada línea. Entonces, una persona con daltonismo no tendría problema de verlo. Claro, pero yo ahí, más que criterios estéticos, seguiría ese tipo de criterios, exacto. Más que pensar en términos de alto contraste o bajo contraste, por cuestiones estéticas, pensaría más en términos de, como decía, de comunicación. ¿Qué es lo que va a ser infalible? Por ejemplo, esto que acabas de comentar. No solo separar por color, separar por textura, ¿no? Dot, dash dot, lo que sea. Muy bien. No sé si hay un criterio para lo de alto o bajo contraste. Comentaste ahora una cosa del Adobe Illustrator y la biología, y por ahí hay una pregunta de Alejandro Hernández que si puede abrir el micrófono y la hace acerca de BioRender. Sí, ¿cómo están? Ya les pregunto y enciendo aquí la cámara para... El micrófono. Micrófono, Alejandro. Micrófono. Perdón, estoy usando el programa BioRender, que es un poco caro, pero la verdad es que para mí que no tengo ninguna habilidad gráfica, pues ahí más o menos algo hace uno con el gráfico, no es lo máximo, pero por lo menos para uno que no tiene habilidades, pues algo hace para que quede un dibujo de una calidad buena, pero no sé si estoy usando, si ese es un buen programa o si más bien es muy costoso. Entonces quisiera saber su ¿Puedes explicar? percepción. Porque BioRender es algo que ha aparecido relativamente reciente, ¿no? Sí. ¿Puedes explicar un poco en qué consiste? Sí, Porque... sí. Déjame y les voy a enseñar ¿podrías la dejar de pantalla? compartir y le damos paso a Alejandro para que comparta, Ana? Sí, sí, perdona. Bueno, entonces voy a es que es un tipo... desconectarme. Creo que merece la pena porque es un tipo... Sí.
Correcto. un Voy a tipo muy particular. desconectarme y me conecto con la computadora porque me tengo que conectar con el celular y les comparto la pantalla. Deme un segundo, Ok. ya me conecto. Sí, sí, perfecto, para Ok. tener también esa visión, tal vez. Es que Enrique. es un tipo muy, muy particular de software y creo que es interesante. Si la gente no lo conoce, porque creo que además también hay alguna alternativa no gratuita, pero casi gratuita, entonces creo que es interesante que explique el concepto un poco de cómo se utiliza, porque ha salido recientemente y me pareció muy, muy interesante. Sí. Vamos a ver, ya está entrando Alejandro. Si quieren, mientras se conecta Alejandro, tengo una pregunta de Cindy Quintana para... Ah, bueno, ya está Alejandro. Ah, Vamos mira. Sí, ¿cómo están? Mira. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, sí, Sí. 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 Este es el programita BioRender y estamos escribiendo un paper sobre características de arroz. Entonces, algunos hacen que el arroz sea más gordito, más flaquito, más grande, que produzca más granos, menos grano, que produzca más raíces, flores, tallos. Y son tanta información en el texto que cuesta mucho cuando uno lee el documento interpretar, porque es mucha información y se vuelve muy complejo. Entonces, quisimos hacer un gráfico poco simple ahí. Y cada una de las bolitas es el gen y cuando uno lo apaga, lo activa y cómo interactúan entre ellos. Pero mi experiencia gráfica es nula. Esto lo que hice fue tomar el programa este que se llama BioRender y hice uno muy simple para un trade más simple que es un canalcito de sal y cómo se activa o se desactiva. Pero mi pregunta es... Un segundo, perdón Alejandro, un comentario. Pero BioRender, ¿cómo funciona? Tú tienes elementos prediseñados que son canales. Eso es lo que quería que comentaras. Es como un PowerPoint, pero de biología, ¿no? Es un sitio web en la nube, en el cloud, y entonces lo que haces es que puedes compartir con otros investigadores y en tiempo real trabajas con varios investigadores al mismo tiempo, pero tienes que pagar una licencia. Esta es la versión gratuita y la versión de pago. Yo lo que hago es que uso la versión gratuita y antes del paper pago, someto a la revista y cuando ya me publicaron lo saco. Y pues me pago la licencia ese mes, ¿no? que estoy. Y funciona así, haces un... Ya no puedo subir el video a YouTube, seguro. Hay que editar. El BioRender te lo permite. Dice que puedes siempre y cuando puedes publicar, cuando hayas diseñado durante el someter la imagen. En fin, haces una nueva ilustración acá y lo que haces es que arrastras las imágenes que están acá y pues vas construyendo sobre cosas que ya están ahí, ¿no? Entonces, por supuesto que requiere el entendimiento y el diseño y puedes ir diseñando o creando según lo que te guste, ¿verdad? Y para uno que no tiene ninguna habilidad gráfica, creo que... A mí me parece, no sé, bueno, antes de tu pregunta, a mí en lo personal me parece maravilloso. A mí me parece una idea estupenda. Este tipo de formato basado en gráficos vectoriales, de nuevo, son smart objects a los que les puedes cambiar el color, el ancho de las cosas, etc. ¿no? Y es una gran ayuda, sobre todo es una gran ayuda para los biólogos, en un contexto en el que a los científicos cada vez se les pide más calidad en este tipo de cuestiones, pero no se les da ninguna ayuda. Otro motivo por el que creo que, de nuevo, el negocio editorial está roto. No se hace más que exigir al investigador que ahora sea especialista en diseño gráfico. Por lo tanto, a mí que aparezcan este tipo de herramientas me parece estupendo, claro, es una gran ayuda para todo el mundo. Sí, aquí como hay una diversidad de personas, también hay uno que es Chemix para química, ¿verdad? Entonces, hay también análogos, ¿no? Para cosas más económicas. Creo que el Avogadro es más barato para hacer algunos dibujos, pero también tienes una dificultad más que no es solamente agarrar y mover como en estos más complicados, pero puede ser una muy buena solución. Sí, en química hay mucho software, no específicamente de este tipo, pero sí tenemos Quimera, tenemos PyMol, JMol, Vesta, Mercury,
y todos gratuitos hasta donde yo sé. Es otro tipo de software, más para PyMol 3D. creo que no es gratuito, pero PyMol sí, PyMol en particular yo creo que Sí. sí es gratuito, ¿eh? Sí. Pero bueno, aquí- no sé si Alejandro tenía una pregunta, además de todo esto. ¿qué te parecía? Y si te parecía muy caro, $30 al mes. Sí, eso, que sí era muy caro. Claro, a ver, Está bien, pero, a mí me parece que el software es estupendo, la idea y hasta donde he visto el propio software. $30 al mes me parece caro si lo tienes que pagar tú. Si lo tiene que pagar la universidad o el grupo, que creo que es lo que debería ocurrir, pues no me parece caro, claro. El problema es que lo tengas que pagar tú, pues sí, efectivamente $30 o 30 euros o $30 al mes es mucho dinero al cabo del año, sí. Claro. Pero es que yo creo, de nuevo, volviendo a mi filosofía, estoy como una persona mayor quejándose, ¿no? Volviendo a mi filosofía de que todo está un poco roto, pues eso es otra cosa que está un poco rota, ¿no? Sí, por ahí tenemos otro que nos pasa desde 2 dimensiones a 3 dimensiones. Entonces nos pregunta Alexander Bustamante. No sé si quieres activar el micrófono. ¿Puedes activar el micrófono, Alex Bustamante? Sí, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bien, por dicha. Más bien felicitar por el espacio. Me parece súper valioso. Yo trabajo más bien en un proyecto con el laboratorio de entomología, de ahí de la parte de biología. Mi formación sí es parte del diseño gráfico. Entonces es una capacidad ahí de conocimiento que nos retroalimentamos, yo digo, ¿verdad? Porque es súper interesante la parte de la ciencia. La locura es porque me he dado cuenta de que algunos estudiantes todavía están empleando el dibujo análogo, como el puntillismo, que está bien, pero muchos no tienen como la capacidad del desarrollo. Y la parte de emplear ya las tecnologías me parece súper valioso por la ganancia de tiempo, porque los chiquillos, mientras que van documentando todo, no tienen como ese tiempo justamente para dedicarle al dibujo. La pregunta también viene a ser con lo que usted mostró a nivel de la parte de los planetas, que mostró ahí un pequeño video a la introducción. Es que también yo estoy averiguando como soportes en este sentido, ya que hay algunos puntos en que uno se le mete como la curiosidad al carecer de un microscopio electrónico de barrido para captar las imágenes de piezas de los insectos como tales. Entonces, ¿qué tipo de programa es el que utiliza usted como para uno meterse en eso y tratar de comenzar a travesear y modelar aspectos de ese tipo de características ya en cuestiones 3D al carecer de un microscopio de electrónico de barrido, ¿verdad? Y tratar de tener ese acercamiento justamente a esas piezas tan detalladas. El software para 3D que yo utilizo se llama, y apuntad esto bien, Blender. Gracias. Es libre, ¿verdad? Libre, gratuito. Ajá. Y se está comiendo a las opciones de pago. No es que sea igual de bueno, es mejor que las opciones de pago. Es un software muy complejo, lleva tiempo aprender a manejarlo, como podréis imaginar, pero es absolutamente gratuito. No solo es gratuito, es open source. Eso significa que si haces... el centro de mi trabajo es Blender. Eso significa que te invitan a que vendas el trabajo que haces con Blender. No solo que ni copyright, nada, cero, fuera. Blender, echadle un vistazo porque es una maravilla. Sí, porque los otros programas son carísimos. Carísimos. Sí, y más que todo por el render, porque uno no sabe hasta qué punto las máquinas también pueden soportar un proceso justamente de renderizado. Y eso ayudaría mucho justamente a las investigaciones en el campo científico, si se carece por un lado, justamente de estos equipos también de microscopía electrónica de barrido. Pues una pregunta, vos estás, Alexander, ¿dónde es que estás vos, Alex? ¿Qué universidad? De la UNA. Soy parte de la UNA. Pues aquí en la UNA tenemos 2 microscopios de barrido de electrones. Así genial. Que bienvenido a acercarte. Perfecto. Y lo podemos poner a ver y ya hemos puesto algunos bichitos, digo yo. Y bienvenido a acercarte a poder utilizarlos. Perfecto. Sí. Sería riquísimo más bien esas contribuciones.
Y más bien, muchas gracias a don Enrique Sahún por la No, oportunidad. a vosotros, a vosotros. Sí, no sé, no A tengo ustedes. más, creo que no me queda más preguntas, o no sé si me queda alguna. Ah, bueno, tengo una de Luis Antonio González, que no me quedó muy clara, entonces tal vez si la puedes hacer verbalmente. Luis, básicamente dice, ¿cómo interpretas? Sí, buenos días. Ah, buenos días. Hola. Adelante. Mari, muchas gracias. Enrique, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a ustedes. Bueno, discúlpame por la pregunta. Es que es una cuestión más filosófica y tiene que ver más con un concepto que nos diste de belleza. Y hiciste una presentación muy hermosa del concepto de belleza cuando explicabas sobre ilustración científica y colocaste un perfil desde lo pedagógico a lo artístico. Entonces, no sé, para ese momento pues me dispersé un poco pensando en cuál era tu percepción de la belleza. Nos diste un concepto allí precisamente cuando presentaste una ilustración científica interesante y nos diste ese concepto de belleza. Entonces yo me quedé pensando pues en las escuelas filosóficas de belleza y yo decía, bueno, ¿será que alguna revista tiene algún criterio donde considere la belleza? Y de acuerdo a ese concepto que nos dio Enrique, entonces, ¿qué sería la belleza? Entonces, una cuestión ya de humor muy personal, dije, miremos tres fotografías que hay pues en el mosaico de la presentación de este evento. Entonces escogí tres que a mi parecer me dieron como más el concepto de belleza que has planteado, que fue el de, tomé tres, Giovanni, Nelly y Virginia. Y preguntaba ahí en el chat, ¿es posible yo definir entre esas tres fotografías, después de que las he seleccionado, definir cuál de esas tres fotografías es la más bella? Esa ilustración, digamos así, en términos anatómicos, en términos, bueno, los criterios que me puedas definir de lo que es la belleza. Muchas gracias, Enrique. Disculpa la pregunta. No. Me parece una pregunta muy interesante porque es algo que tiene mucho valor. Yo estoy convencido de que hay ciertas cosas que se publican más fácilmente o en lugares mejores solo porque no sé si es belleza, hay algo, hay un intangible ahí que hay gente que se aproxima más fácilmente a ello. A mí me cuesta mucho trabajo, yo he tenido que estudiar mucho y aprender mucho y todavía no lo tengo claro, ¿no? Hay teorías del color, de cómo combinar colores, teoría de la forma, teoría de la composición. Y luego hay gente que tiene la intuición, ¿no? sobre cómo es esto, pero no sabría decirte, no sabría decirte cuál es mi criterio. Mi criterio es cuando algo te mueve algo dentro, es bello. De la manera que sea, ¿no? Cuando algo consigue fascinarte de alguna manera o seducirte de alguna manera, pues alguien ha dado en el clavo, ¿no? En ese sentido. Pero luego hay una belleza práctica, que es la que te digo, que estoy convencido de que existe, la que vende revistas, ¿no? La que se utiliza para decidir que un artículo está mejor que otro, y no sabría definirla bien. Yo al final acabo yéndome a conceptos muy simples, que era lo que os comentaba al principio, sobre sencillez, limpieza, minimalismo, armonía, elementos muy, muy, muy básicos, ¿no? Se corre menos el riesgo de meter la pata cuando uno está trabajando con pocos elementos y cuando no pierde de vista que lo que debe primar es la comunicación. Pero es una pregunta muy interesante para la que no tengo respuesta. Sí,
Excelente. No sé si podrían encender la cámara todos los que puedan para poder hacer una foto de grupo, ¿no? De la charla. No sé, por mientras va, no sé si hay más preguntas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta? Por ahí en el chat han dicho, debemos de buscar hacer un taller de algo. Habría que definir un poquito más qué tipo de taller sea, si ya de uso de un software específico o algo así, digamos, dentro de un curso del doctorado, pues tenemos ahí un video también de cómo usar y una comparación de cómo usar Origin con SignHub, con Sign Davis. Entonces, eso podría ser también una idea de que se podría ir planteando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Le habilito el micrófono. Yo le puedo hacer un comentario, nada más que Sí. revisando un paper que tenía problemas para reducir, ya me gané media página en figuras con las observaciones. Entonces, sí, a veces uno toma las figuras, no las toma con tanta seriedad como el texto. Y sí se da cuenta que entonces se puede reducir muchas cosas. Sí, una vez, bueno, en una de las conversaciones, de hecho, que tuve con Enrique, nos hicimos esa pregunta, Jaime. ¿Cómo nos han enseñado a publicar o dónde, cómo lo aprendemos? ¿Quién nos enseñó a publicar? ¿Cómo empezamos a escribir esa publicación? Porque son preguntas muy válidas y al final empezamos diciendo, bueno, realmente, ¿cómo empezamos nosotros a hacer un artículo? Creo que es, bueno, sí, uno tiene la idea y genera las figuras que quiere generar, ¿no? Enrique. Sí. Hablábamos, por ejemplo, de gente muy... Puedo hablar de mi director de tesis, gente muy adiestrada que, como tú comentabas, ¿no? Gente que pensaba ya en las 2 figuras o 3 figuras que irían en el artículo y escribir el artículo alrededor de esas 3 figuras, ¿no? Que obviamente contendrían, pues eran gráficos conteniendo resultados científicos que ya preveían o intuían cómo iban a salir, ¿no? Entonces, incluso llegar a hacerlo al revés, ¿no? Esto de pensar primero en la figura y construir el artículo alrededor, ¿no? Y claro, eso es muy importante lo que acabas de decir, cómo de sensible es cuando uno aprende solo de una fuente, y eso es un doctorado, básicamente, uno le está dirigiendo la tesis 1 o 2 personas, cómo acaba pensando que es la única manera de hacer las cosas. Hablábamos de dónde envía uno los artículos, hablábamos de... hay que, creo que, despertar un poco a eso también. Bueno, eso ayuda a hacer un postdoc, ayuda a viajar fuera, ayuda a ver cómo otra gente hace las cosas. Pero sí, es un problema interesante y un problema para el que nadie te educa formalmente. Es una cosa que, como decía, va uno aprendiendo a trompicones, va aprendiendo golpeándose con los problemas según van apareciendo, pero no hay una formación explícita, ¿no? De cómo publicar, cómo escribir un artículo, cómo... Bueno. Sí, cada quien tiene su manera y en cada área hay una manera de cómo ir interpretando esas cosas. O sea, yo he visto artículos que no traen ni una sola figura y artículos que traen más figuras de la cuenta. Y va a depender mucho del campo de que se están desarrollando en la investigación. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? Bueno, agradezco nuevamente a Enrique por este espacio. Podemos ir barajando la idea de hacer un taller en algún momento, tal vez online o de alguna manera y ver. Creo que apunté la página web de Enrique y el correo electrónico por si tienen alguna pregunta específica, ya directamente con él. Y le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado y de antemano, porque tuvimos 2 reuniones hablando acerca de tiempos en Madrid también, pero gente que conocemos en común y sobre las imágenes y cómo intentar ver esta parte de plantear algo básico, pero yo creo que muy fundamental para que empiecen a ver cómo empezar a escribir un artículo
y qué es eso que me dicen de qué es un DPI cuando quieres enviarlo y te dicen, no, es que no tiene suficiente resolución. Y creo que queda muy claro en la charla. Así que muchas gracias y muy amables por estar aquí. Aprovecho el momento para hacer la invitación al siguiente coloquio, que es con la licenciada Jacqueline María Montero, que es de la Oficina de Transferencia de Conocimiento y Vinculación Externa de la Universidad Nacional, y la tenemos titulada como Inteligencia Competitiva para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, I+D+I. Por eso también quería hacerle una pregunta a Enrique. ¿Cómo hiciste el paso de estar haciendo un doctorado a montarte una empresa? ¿Sí? Esta charla va a ser el 18 de junio, para que lo anoten, y lo estaremos repartiendo también por correo electrónico. Pero sí me gustaría saber cómo fue ese paso también de Enrique, de pasar de estar, no sé si fueron 5 o 6 años en la autónoma haciendo el doctorado, o 4 años haciendo el doctorado, y después decidir montarse una empresa de imágenes digitales. Yo en realidad estuve más tiempo, porque tardé un poco más en hacer el doctorado, pero luego además estuve 2 años dando clase en la universidad. O sea que con 30 años estaba todavía construyendo la carrera científica, pero yo tenía el problema de que yo no me veía como un gran científico, por un lado, que supongo que es algo que de alguna manera tenemos todos, este síndrome del impostor del que se habla ahora. Y sobre todo yo estaba notando que el doctorado es la guardería de la ciencia, ¿no? En el doctorado uno va a divertirse, a investigar y a divertirse. En el momento en que uno da el siguiente paso, ahora hay que empezar a buscar dinero, hay que empezar a escribir proyectos, hay que empezar a dirigir tesis, uno tiene que ir restándole tiempo al juego, a la guardería, ¿no? Tiene que ya pasar un poco más al colegio, al instituto, ¿no? Eso por un lado. Pero lo que yo desde luego tenía claro es que yo no quería trabajar. Lo que yo no quería acabar haciendo en la vida era trabajar. Trabajar en el sentido un poco romántico de ponerme un traje, levantarme muy temprano, ir a una oficina, pelearme con un jefe al que no entiendo y él no me entiende a mí. Eso no lo quería, ¿no? Entonces, un poco huyendo de estas dos cuestiones, de una carrera científica a la que yo a priori no le veía mucho futuro, porque yo tenía la sensación de que ya me había divertido, ¿no? De que había jugado ya a la parte divertida de la ciencia, pues me planteé, o sea que fue un poco un accidente y una huida. Se me presentó como algo muy obvio. Entonces, me encantaría poder decir que trabajé muy duro para levantar una empresa y no fue el caso. Fue cómo convertir mi afición en mi trabajo y resulta que funcionó. Tuve muchísima fortuna y funcionó. Entonces, creo que no soy un buen ejemplo para... No, excelente, es tu experiencia y está bien saberla. O sea, pero muchas de las cosas que haces ahora las aplicaste y las conociste en esa diversión y uno sigue divirtiéndose. Yo soy de la opinión igual. O sea, yo hice el doctorado, me divertí mucho y creo que todavía me sigo divirtiendo, pero es cierto que hay momentos en que ya empiezas con la parte burocrática que no son tan divertidas, pero cada quien lleva esa parte. Tal vez conozco gente que opina diferente, que opina que le gusta más esa parte burocrática que cuando estaba haciendo su doctorado. Claro, depende de tu experiencia tú conociste a mi jefe, a mi director de tesis, ¿no? Claro, sí. Imagínate cómo fue hacer un doctorado con esa persona. Era una diversión en todos los sentidos, diversión estrictamente, pero también la investigación era interesante, era divertida, era retadora, era fascinante. Entonces, para mí fue la mejor experiencia, una de las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Para otra gente el doctorado es muy traumático. Es difícil, es duro, para mí no. Aquí fue un juego. Sí, esperemos que todos los estudiantes que tenemos aquí en el doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo
opinen igual de que es muy divertido, que están aprendiendo mucho, que les gusta y que siguen por el buen camino. Y creo que tenemos varios estudiantes aquí, como varios profesores, y esperemos tener más gente que se embarque en este rumbo. Ahí está la página web del doctorado, está abierta la corte para ingresar en el 2023, así que los invito a investigar. Y bueno, están los correos electrónicos del doctorado en la UNA y el mío personal por si tienen alguna pregunta, y podemos ir barajando hasta tal vez hacer algún formulario de cuántas personas interesadas en un taller y en qué tema tal vez estaría interesante para un futuro no muy lejano. Así que muchas gracias y doy por cerrada la sesión y gracias a todos por participar y espero que verlos en las próximas sesiones. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Por vuestra paciencia. Gracias. Muchas gracias, Hasta Enrique. luego. Gracias a todos, gracias Enrique. Gracias. Muchas gracias a todos, ha sido un gusto.